Bueno, vamos a iniciar el día de hoy con nuestro siguiente tema de la unidad 1, de la unidad de ecuaciones diferenciales de primer orden, que se llama ecuaciones diferenciales separables. En este tema vamos a introducir el primer método para resolver ecuaciones diferenciales. Es el más sencillo, en el cual vamos a estar utilizando algunas herramientas que aprendimos en cálculo integral. Este primer método, a pesar de ser muy básico y muy elemental, es un método que vamos a estar empleando más adelante en conjunto con otros métodos. Entonces va a ser muy importante que nosotros comprendamos la idea del método de ecuaciones diferenciales separables. Bueno, lo primero, las ecuaciones diferenciales separables son aquellas ecuaciones de primer orden. Ojo con esto, ya tenemos una característica importante: tienen que ser ecuaciones de primer orden, que tienen la siguiente forma: la derivada de y respecto de x es igual a una función de dos variables. ¿Ok? Esta función de dos variables nosotros ya la hemos visto anteriormente. Es una función que puede ser, por ejemplo, seno de x más y o 3x por y al cuadrado. O sea, podemos tener cualquier función aquí que sea de dos variables. Lo importante es que esta función nosotros la podamos separar. ¿Ok? Por eso se llama de ecuaciones diferenciales separables. Si la función f es independiente de la variable y, ¿a qué va a ser importante esto? Entonces lo vamos a poder escribir de la siguiente forma. Imagínense que esta función no tiene la variable y. Entonces nos queda el caso más simple. Este es el caso más simple que nosotros vamos a encontrar de ecuaciones diferenciales separables, cuando la función que se encuentra del lado derecho de la igualdad solamente depende de la variable x. Es la más sencilla de las ecuaciones diferenciales separables, pues se puede resolver mediante una integración directa. ¿Cómo sería esto de la integración directa? Si la función g de x es una función continua, acá hay que tener mucho cuidado, chicos, porque no debemos perder de vista las características que debe tener una función para poder hacer una integral. La función, para poder integrarla, tiene que ser continua, ¿sí? Entonces, ¿qué pasaría si nosotros integramos ambos lados? Si yo integro el lado izquierdo, lo que voy a obtener es la función y. Es decir, acuérdense que yo antes del lado izquierdo lo que tenía era la derivada de y respecto de x. Y si nosotros integramos del lado izquierdo, ¿sí?, entonces lo que voy a tener es y únicamente. Del lado derecho voy a tener la integral de g de x por el diferencial de x. ¿Por qué estoy integrando respecto de x? Porque justamente la función depende de x. ¿Qué es lo que voy a obtener como consecuencia? Lo que voy a obtener como consecuencia es su función antiderivada. ¿De acuerdo? Esta g mayúscula que nosotros estamos obteniendo es una función antiderivada de la función g minúscula. Y aquí es donde aparece la primera constante de la que platicábamos el día de ayer. Esta constante nosotros sabemos que es una constante de integración. Sin embargo, para fines de la ecuación diferencial se va a convertir en una constante, pues en este caso, que se le va a llamar parámetro. Esa c, que ahora va a ser nuestro parámetro, es la que nos va a permitir definir una familia, en este caso monoparamétrica, de soluciones de una ecuación diferencial. Lo que les decía aquí, ¿no? La función g de x mayúscula es la antiderivada, la integral indefinida de la función g minúscula de x. ¿Sí está quedando clara esta idea? Es decir, si lo que yo tengo del lado izquierdo es la derivada y lo que tengo del lado derecho es una función g de x, puedo integrar de ambos lados y lo que voy a obtener es cuál es la función y de la cual proviene la ecuación diferencial. Vamos a ver algunos ejemplos para que esto quede un poco más claro. Resuelve las siguientes ecuaciones diferenciales. Todas las funciones que ustedes están observando del lado derecho, esta por ejemplo, esta y esta, todas estas funciones son únicamente dependientes de la variable x.
Del lado izquierdo tenemos la derivada de y respecto de x, y', derivada de y respecto de x, para todos los casos. ¿Cómo lo haríamos entonces para resolver el inciso A? Lo primero que haremos es lo siguiente, inciso A. Tenemos nosotros a la derivada de y respecto de x, que es igual a la función 1 más e a la 2x. De acuerdo con el método de variables separables, lo que nosotros necesitamos es integrar de ambos lados. Integramos de este lado respecto de x. ¿Qué es lo que vamos a obtener si nosotros integramos del lado izquierdo? Pues lo que vamos a obtener es la función y. ¿Qué es lo que nosotros vamos a obtener del lado derecho? ¿Cuál es la integral de la función 1 más e a la 2x? Les escucho, chicos. A ver, díganme, ¿recuerdan cuál es la integral? Quedaría x más un medio de Euler a la 2x. Muy bien. Quedaría como x más e sobre Euler a la 2x sobre 2 o un medio de Euler a la 2x. Muy bien. Más una constante. Esto que nosotros estamos obteniendo al final, chicos, es la solución de la ecuación diferencial de primer orden que tenemos nosotros aquí, y esta constante de integración va a ser nuestro parámetro. Quiere decir que si yo le voy dando valores a la constante, voy a obtener cada vez una función diferente, ¿sí? Si yo le pongo 0, pues aquí no va a tener nada, o sea, va a tener x más un medio de a la 2x, va a ser una función. Pero si yo le pongo, por ejemplo, pi, si yo le pongo, por ejemplo, 1 menos 2, voy a ir obteniendo diferentes curvas que todas ellas en conjunto forman a la familia monoparamétrica de soluciones de esa ecuación diferencial. ¿Sí estamos? Entonces, lo que quiero que quede claro acá es que una ecuación diferencial, cuando nosotros resolvemos de forma muy general, no obtenemos una solución, obtenemos un conjunto de soluciones. Ahora, vamos a ver más adelante algo que se conoce como problemas de valores iniciales, en los cuales nosotros vamos a poder determinar un valor para la constante o para nuestro parámetro, que es solución particular de ese problema de valores iniciales, pero eso lo vamos a hablar más adelante. Vamos a hacer otro ejemplo. Vamos a hacer, por ejemplo, el inciso C. Si hacemos nosotros el inciso C, lo mismo, ¿no? Tenemos nosotros la derivada de y respecto de x, y del lado derecho tenemos 4 por el coseno de 6x. Nuevamente, si hacemos el método de separación, tendremos que integrar ambos lados, aquí respecto de x. Del lado izquierdo nos quedaría y, y del lado derecho nos quedaría 4. ¿Cuál es la integral de coseno? ¿Cuál es la integral de coseno de 6x? Recuerden qué pasa con el 6x, No puedo integrar directamente, tengo que hacer un cambio de variable, ¿se acuerdan? Hay que hacer u igual a 6x, luego el 6 pasa dividiendo y nos va a quedar como la integral de coseno. La derivada de seno es coseno, por lo tanto su integral es seno, entonces me va a quedar 4 por el seno de 6x, todo esto sobre 6, más una constante. El 4 y el 6 se pueden simplificar y nos va a quedar entonces como 2/3 del seno de 6x más c. Y listo. Esto que nosotros obtuvimos es nuestra familia monoparamétrica de soluciones. Y igual a 2/3 de seno de 6x más c. ¿Sí está quedando claro esta idea, chicos, de cómo hacer, cómo resolver ecuaciones diferenciales con este método? Ahora, estamos haciendo, les repito, el caso más sencillo, donde la función que tengo del lado derecho únicamente depende de la variable x. ¿Sí? Solo debo de integrar de ambos lados y tan, se acabó. ¿Hasta aquí alguna pregunta, chicos? Es únicamente el encontrar la antiderivada, ¿no? Es correcto, solamente debemos de encontrar la función antiderivada. ¿Eso qué significa? Que ustedes van a tener que recordar todos los métodos de integración. ¿Hay alguna restricción? Sí, te escucho. O sea, ¿hay alguna excepción? ¿Cómo que alguna excepción?
Sí, o sea que en este método es encontrar las antiderivadas solamente no cuando... O bueno, para poder encontrar la antiderivada tenemos que asegurarnos que la función es continua, ¿sí? En este caso, por ejemplo, podemos encontrar la antiderivada de 4 sobre x cuadrada menos 1. Sabemos que la función no es continua en menos 1 y en 1, pero bueno, no son parte del dominio de la función. ¿Eso en qué va a afectar? Va a afectar en el dominio de la solución, ¿ok? Entonces, cuando yo busco la solución de mi función, o sea, la solución de mi ecuación diferencial, tengo que cuidar mucho cuál es el dominio de la solución. O sea, si bien nosotros podemos encontrar la antiderivada de cualquier función, también debemos de tomar en cuenta cuál es el dominio de la solución, ¿sí? Como no estamos integrando de forma definida, sino de forma indefinida, pues no hay tanto problema. Solo no perder de vista esa propiedad importante del dominio y de la continuidad de una función. Pero sí, en general va a basar con integrar, siempre y cuando mi ecuación diferencial tenga esta forma: la derivada de y respecto de x igual a una función que solo depende de x. ¿Ok? Bueno, vamos a pasar al siguiente. Ahora bien, si en la ecuación diferencial de primer orden, que ya habíamos platicado, de la forma dy sobre dx igual a una función de xy, la función f se puede escribir como el producto de dos funciones, una que solo depende de x y una que solo depende de y, así como lo ven acá, g de x multiplicado por h de y, entonces la ecuación diferencial se llama separable o de variables separables. Ahora lo que tenemos del lado derecho ya no solamente depende de x, sino ahora depende de dos funciones. Aquí lo importante es que nosotros podamos verlo como un producto. Si nosotros lo podemos ver como un producto, va a ser muy sencillo que hagamos esta separación de variables, ¿de acuerdo? Si no lo podemos ver como un producto, vamos a tener que hacer por allá pues algún artificio algebraico, o vamos a tener que buscar la forma de expresarlo. Si después de haber hecho todo, de factorizar, de simplificar, ya por más que hicimos no lo podemos ver como el producto de dos funciones, g de x por h de y, entonces no es el camino que debemos de seguir por la separación de variables. O sea, la separación de variables no va a ser el método que nos va a permitir resolver esta ecuación diferencial, ¿de acuerdo? Aquí algo importante es que nosotros vamos a tener que echar mano de algunas cosas, como les decía, algunos truquitos por allá algebraicos. No siempre va a ser muy directo ver que se tiene un producto de una función g de x por una función h de y. Por ejemplo, dice, si la ecuación de la función derivada de y respecto de x es igual a g de x por h de y, esta función nosotros la podemos expresar como la función p de y por delta y, por el diferencial de y, perdón, igual a g de x por el diferencial de x, donde la función p de y es únicamente la inversa de la función h de y, es decir, 1 sobre h de y, no es la inversa, es el recíproco multiplicativo. Quiere decir que si nosotros, por ejemplo, tomamos a esta función h de y la queremos pasar del lado izquierdo de la igualdad, tendría que pasar dividiendo, ¿están de acuerdo? Porque aquí está multiplicando, entonces quedaría como 1 sobre h de y. En lugar de escribir 1 sobre h de y, escribimos a la función p de y, que significa exactamente lo mismo. Por eso queda la ecuación de la forma p de y por diferencial de y igual a g de x por el diferencial de x. Aquí les pregunto, ¿no observan algo extraño en esta notación? O sea, esta ecuación diferencial, lo que estoy haciendo es tomar este diferencial de x y lo estoy pasando a multiplicar del otro lado, tomar esta función h de y la estoy pasando a dividir del otro lado, y simplificando la escritura la estoy escribiendo como p de y. ¿Notan algo raro en esta notación? Quiero que me digan, ¿qué sería lo extraño de hacer este despeje? ¿Qué creen que sería lo extraño, chicos? Les voy a poner un ejemplo muy práctico. Si yo tuviera que 8 es igual a 16 sobre 2, yo podría hacer esto.
¿Podría hacer eso? ¿Qué fue lo que hice? Partí el 8, ¿no? El 8 son dos bolitas, entonces dejé una bolita del lado izquierdo y pasé una bolita multiplicada del lado derecho. Eso fue lo que hice. ¿Puedo hacer eso? No, o sea, por la presentación de la derivada. Exactamente. Recuerden algo importante, chicos. Nosotros hablamos al principio que y' yo lo podía escribir como f' de x o lo podía escribir como la derivada de y respecto de x. Todo esto representa un mismo símbolo. Símbolo de la derivada, símbolo de la derivada, símbolo de la derivada. ¿Qué estoy haciendo acá? Estoy partiendo un símbolo, ¿sí? Es como que yo agarre el 8, lo parta a la mitad y pase una parte del lado izquierdo y una parte del lado derecho. Sabemos que eso no es posible, ¿ok? O sea, el símbolo de la derivada de y sobre dx no se debe de partir. ¿Por qué entonces lo podemos hacer? Porque nosotros vamos a asumir que el producto de la función por el diferencial va a ser igual al producto de la otra función por el diferencial, ¿sí? Estos diferenciales, recuerden que nos indican un cambio, un incremento, ¿ok? Entonces, cuando nosotros hacemos una integral, lo que nosotros estamos haciendo es una sumatoria infinita. Bueno, pues en esa sumatoria infinita se obtiene una igualdad. Es por eso que es válido. Aquí sí podemos nosotros hacer la separación de y y de x, pero se debe justamente a que el análisis que nosotros estamos haciendo es un análisis infinitesimal. El producto es prácticamente igual cuando nosotros hacemos el despeje. Esto es lo que le da la validez a la separación de variables. Por sí sola yo no podría separar este diferencial, pero lo podemos hacer. No sé si ustedes recuerdan, pero hice algo muy parecido cuando vimos en cálculo y análisis vectorial, cuando vimos diferenciales. Les expliqué, este símbolo yo no lo debería de separar, pero se puede separar porque el diferencial de y es prácticamente el producto de la derivada por el diferencial de x. Bueno, pues algo similar estamos haciendo aquí. Bueno, dicho esto, entonces, ahora sí, si yo ya tengo esta ecuación, lo que yo puedo hacer es integrar de ambos lados, ¿sí? Es decir, yo voy a venir y voy a integrar de este lado y de este lado. ¿Qué va a pasar? De un lado estoy integrando respecto de la variable y del otro lado estoy integrando respecto de la variable x. Por lo tanto, yo me tengo que asegurar que lo que tengo del lado izquierdo solo depende de la variable y que lo que tengo del lado derecho solo depende de la variable x. Si tengo alguna mezcla de variables no puedo integrar, porque entonces al integrar no estaría integrando completamente, sino estaría integrando parcialmente, y eso ya sabemos cómo hacerlo. Cuando vimos cálculo multivariable vimos cómo integrar una función de varias variables, pero integrando respecto de una variable a la vez. O integro respecto de x, o integro respecto de y, o integro respecto de z, o integro respecto de r o de teta, o según la variable, ¿sí? Entonces no puedo integrar respecto de las dos variables al mismo tiempo. Por eso nos tenemos que asegurar que estas funciones sean completamente independientes de una variable. Bueno, ¿qué vamos a obtener? Del lado izquierdo voy a obtener h de y, que sería la función antiderivada, en este caso de p de y. O sea, va a ser mi función h de y mayúscula. Y del lado derecho voy a obtener a la función g de x mayúscula, o sea, la antiderivada de g minúscula, más la constante de integración. Pregunta, ¿por qué será que solo del lado derecho me quedó una constante de integración y no del lado izquierdo si de ambos lados estoy integrando? ¿Qué dicen, chicos? ¿Por qué será que solamente pongo la constante del lado derecho y no de ambos lados si estoy integrando aquí y aquí? Podría ser porque de ese lado está mi variable dependiente. Más o menos. No necesariamente, pero tiene un... O sea, aquí la vamos a dejar porque ahí está la variable independiente, sí. Pero eso no significa que solamente aquí aparezca la constante de integración. Se juntan las dos constantes. Como ambas son c, se pueden juntar como una sola constante, como si fuera una suma, por eso es que solamente se queda una c. Ok, muy bien, ¿Quién habló? No los veo.
Liz Campos. Muy bien, Liz, muchas gracias. Excelente. ¿Qué pasaría si yo obtengo una constante de integración del lado izquierdo? Pues voy a obtener acá un más c. ¿Están de acuerdo? Como decía su compañera, un más c. Del lado derecho voy a obtener un más c. Bueno, le voy a poner c1 y le voy a poner c2 para que diferenciarlas. Ojo, esta constante del lado izquierdo no es la misma del lado derecho. O sea, no necesariamente son iguales. ¿Ok? Por lo tanto, esta constante y esta constante yo las puedo unir en una sola constante. La voy a dejar del lado derecho porque justamente aquí se encuentra mi variable independiente. ¿Ok? Pero en algunos casos, cuando nosotros tengamos que expresar la solución como una función de varias variables, la vamos a poder dejar del lado izquierdo. Eso va a depender de la forma en cómo nosotros queramos expresar nuestra solución. Pero para fines prácticos, esta primera constante y esta segunda constante se van a unir para dar pie a nuestra constante general. ¿De acuerdo? Entonces asumimos que la constante que está de este lado con esta constante no se van a cancelar, se juntan para hacer una nueva constante. Por eso es que únicamente vamos a expresar al final una constante de integración que va a ser nuestro parámetro. ¿Qué es lo que vamos a obtener como resultado de hacer este método de ecuaciones diferenciales separables de esta ecuación diferencial? Pues lo que les decía, una familia monoparamétrica de soluciones. ¿Sí está claro esto hasta el momento? Tengo una pregunta. Sí, te escucho. Cuando solamente está no es una multiplicación y solamente es gx. Ajá, cuando se integra del lado izquierdo, ¿no se pone esa c? Bueno, hipotética. Del lado izquierdo, o sea, lo que hicimos anteriormente, ¿te refieres a esto? ¿Aquí? Sí. Pues es igual, o sea, aquí no lo había explicado, no había explicado lo de la constante, pero prácticamente es lo mismo. Cuando yo integro, aquí voy a obtener una constante que cuando pasa del lado derecho se suma con la otra. Pero no lo había explicado porque quería esperarme hasta este momento de aquí, que fuera un poco más claro. ¿De acuerdo? Gracias. Sí, pero es la misma, es una misma constante que se junta con la del lado derecho y hacen una sola constante. Muy bien, bueno, vamos a ver ahora sí algunos ejemplos. Dice, escriba las ecuaciones diferenciales. Aquí solo les estoy pidiendo que escriban las ecuaciones diferenciales como ecuaciones separables, no que las resolvamos. Una de las partes más difíciles de este método es separarlas. A veces no es tan sencillo como parece. Por ejemplo, la primera, ¿cómo la haríamos para hacer la separación? Del lado derecho yo tengo que ver expresada una función que solo dependa de y y una que solo dependa de t. Lo que vamos a poder observar es que, voy a hacer inciso A de este lado, la derivada de y respecto de t es igual a t más 1 entre t por y más t. Lo que estoy observando, por ejemplo, que en el denominador tengo un factor común que es t, lo puedo factorizar y esta me va a quedar de la siguiente forma: la derivada de y respecto de t va a ser igual a t más 1 entre t multiplicado por y más 1. Así como está, yo puedo expresar lo que tengo del lado derecho como el producto de dos fracciones. Una fracción sería t más 1 sobre t y la otra fracción sería 1 entre y más 1. ¿Están de acuerdo conmigo? Entonces esta es una función f, o le voy a llamar g. Esta es una función g que solo depende de la variable t y esta es una función h que solo depende de la variable y. Como ya las expresé como un producto, entonces ya voy a poder aplicar el método de separación de variables. En este primer ejemplo solo me interesa hacer la separación. Ahorita no voy a hacer lo del método, lo voy a hacer más adelante. Solo quiero que ustedes vean cuál es, por ejemplo, una primera opción es factorizar. Tratar de factorizar para poder separar en dos funciones, una que solo dependa de t y una que solo dependa de y. Otro ejemplo, el inciso b. Vamos a tratar de hacer el inciso b. Si yo quiero simplificar el inciso b, recuerden que y' es lo mismo que la derivada de y, en este caso respecto de x. Es igual a x por y cuadrada
por e a la 3x más 4y. ¿Cómo podríamos hacer aquí para poder hacer la separación? Yo lo que estoy viendo es que la función exponencial tiene en el exponente tanto a la variable y como a la variable x. Lo que hay que recordar es que una de las propiedades de los exponentes es que si se están sumando, los puedo ver como el producto de los exponentes que tienen la misma base. Es decir, yo puedo escribir esto así: la derivada de y respecto de x es igual a x por y cuadrada por e a la 3x por e a la 4y. Y ahora todo lo que tenga y lo voy a agrupar, y todo lo que tenga x pues también lo voy a agrupar. Me va a quedar de la siguiente forma: la derivada de y respecto de x es igual a x por e a la 3x, y lo voy a propósito separar en paréntesis y ponerlo como y cuadrada por e a la 4y. Y de esta forma es como yo entonces ya voy a poder tener dos funciones, una que depende únicamente de x, que es esta de acá, que es mi g de x, y una que solamente depende de y, que es mi h de y. Y ya después pues va a venir los métodos de integración necesarios para poder encontrar la solución de la ecuación diferencial. ¿Estamos? Les pregunto, chicos, el inciso C, ¿lo podré separar en un producto? ¿Qué dicen? No, porque suma, ¿no? No hay forma de separarlo. Exactamente. Es una suma, ni haciendo sustituciones por identidades trigonométricas, ni haciendo nada voy a poder separarlo. Esta no es separable y por lo tanto no la voy a poder resolver por este método. No es separable. ¿De acuerdo? Muy bien, chicos. Bueno, pues estos son unos ejemplos de cómo nosotros podemos hacer la separación. Vamos a ver qué sigue. Ahora sí, estas de acá me interesa resolver por el método de separación de variables. Son ecuaciones diferenciales ordinarias. Todas son ordinarias y no hay derivadas parciales. ¿Será que todas son de primer orden? ¿Qué dicen? Obsérvenlas bien. Lo primero que hay que hacer, chicos, es llevarla a su forma derivada de y respecto de x igual a algo. No todas las ecuaciones diferenciales van a venir de esa forma. Por ejemplo, la primera, van a ver ustedes que el símbolo del diferencial de x y el diferencial de y ya vienen separados. ¿Ok? Si ya vienen separados, ya nos ahorraron la chamba de separar. Lo único que nosotros tendríamos que hacer es asegurarnos que del lado izquierdo nos va a quedar algo que solo depende de y del lado derecho de x. Esto es indistinto, yo los puedo poner al revés, no pasa nada. Nada más que al final, pues tener en cuenta que al que voy a tener que despejar es a y. Por ejemplo, resolviendo la primera, inciso A, yo tengo 2x multiplicado por 1 más y, todo esto por el diferencial de x, o sea, todo está multiplicado por el diferencial de x, menos y por el diferencial de y igual a 0. Si nosotros queremos, podemos pasar este término del lado derecho, entonces nos va a quedar 2x por 1 más y por el diferencial de x es igual a y por el diferencial de y. Ahora que ya lo tenemos separado, me conviene dejar del lado derecho, en este caso, pues todo lo que tiene que ver con y del lado izquierdo todo lo que tiene que ver con x. Entonces este término que nosotros observamos aquí está fuera de lugar, me estorba, necesito pasarlo al otro lado. Está multiplicando, va a pasar dividiendo y me va a quedar como 2x por el diferencial de x es igual a y sobre 1 más y, todo esto por el diferencial de y. Les decía que es indistinto, yo puedo tener x de un lado y y del otro lado. Así como los tengo, también los puedo invertir, es decir, y sobre 1 más y por el diferencial de y es igual a 2x por el diferencial de x, da igual, no afecto en nada la igualdad, ¿no? Y ahora, pues así como está, tenemos que integrar.
les pregunto, ¿cuál es la integral del lado izquierdo? Ya que lo tengo así, ahora sí voy a aplicar integral del lado izquierdo, integral del lado derecho. ¿Cuál es la integral del lado izquierdo, chicos? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué me da como resultado? Hay que hacer un cambio de variable, ¿están de acuerdo? Vamos a ver. Si yo hago u igual a 1 más y, el despeje de y va a ser igual a u menos 1. ¿Estamos? Entonces, en lugar de tener que integrar y entre 1 más y, voy a terminar integrando u menos 1 sobre u. ¿Ok? Diferencial de... A ver, vamos a... Sí, diferencial de u. Porque el diferencial de u va a ser 1. Esto va a ser lo mismo que integrar 1, diferencial de u, menos 1 sobre u, diferencial de u. De la primera, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar únicamente u. De la segunda me va a quedar logaritmo natural de u. ¿Hasta aquí todo claro? Entonces, ¿qué fue lo que hice? Separé el numerador en dos partes. U sobre u me da 1, 1 sobre u me da 1 entre u. Y el menos pues tiene que estar aquí porque se estaban restando. Entonces, regresando a la variable original, u menos logaritmo natural de u sería 1 más y menos el logaritmo natural del valor absoluto, aquí me faltó poner el valor absoluto importante, de 1 más y. Ya teniendo este resultado, entonces podemos pasar a la integral del lado derecho. Digo, aquí una recomendación, chicos. Si ustedes gustan, pueden resolver. Vamos a suponer que a esto de acá del lado izquierdo yo le llamo asterisquito. Entonces yo asterisquito lo voy a resolver de este lado. Si ustedes gustan, la integral del lado derecho yo le voy a llamar a este doble asterisquito. Entonces, si yo quiero a doble asterisquito, lo resuelvo de este lado. Es decir, no es necesario que se sigan sobre la misma línea de la igualdad. Cuando llegan a este momento, pueden resolver cada integral por separado. Nada más lleven un orden de lo que están haciendo para no perdernos. Dale, ese es el resultado del lado izquierdo, ya lo tengo. Ahora voy a buscar el resultado del lado derecho. Al final, ¿qué van a terminar haciendo? Van a terminar haciendo una igualdad. ¿Okay? Entonces, pues ya sabemos nosotros que la integral de 2x diferencial de x va a ser únicamente x cuadrada. ¿Estamos? Bueno, aquí me faltó agregarle el más c, pero yo sé que se lo voy a agregar únicamente al lado derecho. Entonces aquí va a ser x cuadrada más c. ¿Hasta aquí alguna duda, chicos? Ya tenemos el resultado del lado izquierdo, ya tenemos el resultado del lado derecho y ahora sí los vamos a igualar. Entonces, de esta pasamos a lo siguiente. Del lado izquierdo, ¿qué me quedó? 1 más y menos el logaritmo natural del valor absoluto de 1 más y más c, que la voy a pasar al otro lado y me va a quedar x cuadrada más la constante de integración. Acá hay un detalle. No puedo despejar y. ¿Ya se fijaron? O sea, no hay forma porque una y está dentro del logaritmo natural y otra y se está sumando aparte. Aquí no voy a poder separar la y. No todas las ecuaciones diferenciales se van a poder expresar de manera explícita, pero nosotros ya dijimos que también existen soluciones implícitas. Entonces no pasa nada. Puedo dejarlo así o puedo pasar todo del lado izquierdo. ¿Ok? Aquí si yo intento despejar y, no voy a poder. Entonces lo que sí puedo hacer al final de cuentas es dejar todo de un solo lado. Entonces, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar 1 más una constante. ¿Están de acuerdo que va a seguir siendo 1? O sea, ¿están de acuerdo que va a seguir siendo una constante? O sea, este 1 no me va a afectar mucho. De todos modos lo vamos a dejar aquí. 1 más y menos logaritmo natural de 1 más y, valor absoluto 1 más y, menos x cuadrada más una constante.
igual a 0. Esta constante da igual si pasa del lado izquierdo o derecho. Sigue siendo una constante. ¡Tarán! Esa es mi solución implícita. ¿Sí queda claro esto, chicos? ¿Se pudo haber resuelto con algún otro método? Sí, vamos a ver más adelante algún otro método, pero por ahora ese es el método que vamos a estar utilizando. Sí, van a haber más métodos para resolver ecuaciones diferenciales. Si se puede separar, lo más sencillo va a ser separar, créeme. O sea, este es de los métodos más sencillos, más cortos. Hay métodos un poco más complicados, pero si es posible hacer la separación, la recomendación es hacer la separación. Y pues al momento de hacer la separación, pues ya solamente vamos a tener que integrar de ambos lados. Como lo pueden ver, voy a requerir mucho de mis herramientas de cálculo integral. Entonces, si hay algo por allá que necesite repasar, es el momento de empezar a revisar allá los apuntes de los métodos de integración. Porque aunque a mí, en este caso, ya no me va a interesar evaluar el método de integración, me va a interesar que ustedes puedan hacer el método de resolución de ecuaciones diferenciales separables. Entonces, si ustedes fallan en el proceso de integración, pues es un fallo en el método, ¿ok? Entonces también ténganlo en cuenta. O sea, ya no me voy a detener tanto en explicar estas partes de integral, asumiendo que ustedes ya saben integrar. Entonces me voy a ir más rápido en esta parte, ¿ok? Bueno, vamos a hacer otro ejemplo. Los ejemplos que vayamos dejando, si ustedes se fijaron, no todos los ejemplos estoy resolviendo. Los ejemplos que vayamos dejando, les invito a que después ustedes por su cuenta los vayan resolviendo con ayuda de las diapositivas. Vamos a hacer, por ejemplo, lo que tenemos en el inciso C. Hicimos el A. En el inciso C, ¿será que podamos nosotros hacer una separación? Se ve medio feo eso. Vamos a intentarlo. Entonces voy a ponerlo de lado aquí. Entonces aquí tengo el inciso C. Dice la derivada de y respecto de x es igual a xy más 3x menos y menos 3 entre xy menos 2x más 4y menos 8. Muy bien, chicos, ideas para poder hacer la separación. Les escucho. ¿Qué se les ocurriría? Aquí no tengo factor común, no tengo factor común. ¿Qué se les ocurriría hacer para poder factorizar? Fracciones parciales, profe. Wow. Por la forma en cómo está la expresión, puede ser una opción. Pero no. Wow, todavía estaban muy chicos para eso. Todavía no vamos a ver eso aquí. No es necesario ahorita hacer fracciones parciales. Sí vamos a ver fracciones parciales, ojo. Vamos a retomar el tema de fracciones parciales y va a ser un tema muy fuerte, pero hasta que lleguemos a la tercera unidad. Bueno, incluso desde la primera unidad, pero ahorita no. En esta parte no va a ser tan necesario. Bueno, al menos aquí para factorizar no. Solamente necesito separar esto. Entonces para separar puedo utilizar cualquier método de factorización. En este caso voy a hacer agrupación. ¿Sí? El método de factorización por agrupación, si ustedes recuerdan, pues tengo que hacer grupitos. Por ejemplo, en la parte del numerador tengo xy y más 3x. Aquí puedo factorizar una x. Entonces si factorizo una x me va a quedar y más 3. Aquí de estos dos términos que me quedó menos y menos 3, puedo factorizar el signo negativo y me va a quedar también y más 3. En el denominador tengo xy menos 2x, 4y menos 8. Aquí de estos dos que tienen x puedo factorizar la x y me va a quedar como x factor de y menos 2. En el término 4y menos 8 también puedo factorizar un 4 más 4 y me va a quedar también y menos 2. Ahora sí, si nosotros observamos, tanto numerador como denominador nuevamente tienen factores comunes. En la parte del numerador tengo un y más 3. Si factorizo un y más 3, me va a quedar factor de x menos 1. Y si factorizo el y menos 2, me va a quedar factor de x más 4.
Bueno, ahora sí, como tenemos la expresión, ya puedo hacer la separación. Mucho cuidado porque me quedaron dos fracciones. Entonces aquí tengo el diferencial de y sobre x es igual a, la primera fracción sería y más 3 entre y menos 2 multiplicada por x menos 1 entre x más 4. ¿Ok? Ahora sí, lo que está del lado derecho, que en este caso es dx, lo puedo pasar, lo que está del lado izquierdo lo puedo pasar al lado derecho, y en este caso la fracción que tiene términos de y lo voy a pasar del lado izquierdo. ¿Cómo me va a quedar? Cuando yo pase esta fracción se va a invertir, tengan cuidado nada más. Me va a quedar como y menos 2 sobre y más 3 por el diferencial de y, y del lado derecho me va a quedar x menos 1 entre x más 4 por el diferencial de x. ¿Sí estamos? Bueno, sigue la integración, integrar e integrar. Aquí lo más recomendable es separar en dos fracciones. Por ejemplo, voy a resolver esto que está aquí, que es asterisquito, lo voy a resolver aquí. Entonces la integral de y menos 2 sobre y más 3 diferencial de y lo puedo separar como la integral de y entre y más 3 por el diferencial de y menos la integral de 2 sobre y más 3 por el diferencial de y. ¿Okay? Y en cada uno de los casos haría algo parecido, tendría que ser algo parecido a lo que hice en el caso anterior. O sea, en el que hicimos allá tengo que hacer un cambio de variable. Si hago aquí u igual a y más 3, entonces el despeje sería y sería igual a u menos 3, el diferencial de u sería 1, el diferencial de u sería igual al diferencial de, en este caso, el diferencial de y, así que no había problema. Aquí voy a hacer algo parecido, u va a ser igual a y más 3. Aquí, como ya no tengo que sustituir la y, entonces ya directamente pongo el diferencial de u y listo, igual al diferencial de x. Bueno, entonces aplicando el cambio de variable, ¿cómo me quedarían mis nuevas integrales? Mis nuevas integrales me quedarían como la integral de u menos 3 entre u diferencial de u menos 2 por la integral de 1 sobre u diferencial de u. Si nosotros observamos aquí, ya sabemos más o menos qué nos va a quedar observando lo que hicimos acá, ¿no? ¿Qué fue lo que hice? Me va a quedar la integral de 1 y la integral de menos la constante entre 1. Entonces me va a quedar aquí la integral de 1 menos 3 la integral de 1 sobre el logaritmo sobre u, que va a ser el logaritmo natural de u. Entonces me va a quedar la integral de diferencial de u menos 3 la integral de 1 sobre u diferencial de u menos 2 la integral de 1 sobre u diferencial de u. Si tengo menos 3 y menos 2 de la misma integral, pues al final de cuentas me va a quedar menos 5. Pues esto me va a quedar como la integral de u, de du, que es u, menos 5 veces el logaritmo natural del valor absoluto de u. Estos dos se juntaron en una sola integral. Regresando a la variable original, entonces me quedaría como y más 3 menos 5 veces el logaritmo natural de y más 3. Y listo, ya tengo el resultado del lado izquierdo. Ahora vamos a resolver lo del lado derecho. Es algo muy parecido. Si resolvemos lo del lado derecho, aquí le voy a poner ¿qué me va a quedar? Me va a quedar la integral de x menos 1 sobre x más 4 diferencial de x. Nuevamente aquí me conviene hacer una separación en dos integrales.
la integral de x sobre x más 4, diferencial de x menos la integral de 1 sobre x más 4, diferencial de x. Ok, me voy a saltar un poquito esta parte de los métodos de integración y todo. Aquí rápidamente vamos a hacer esto. U va a ser x más 4, este x más 4 va a ser para ambos, ¿sí? Aquí me va a quedar la integral, ya la integral haciendo la integral, o sea, haciendo la sustitución de u, me va a quedar como la integral de u más, en este caso menos 4, la integral de 1 sobre u, diferencial de u, y aquí va a ser menos la integral de 1 sobre u, diferencial de u. Ok, entonces de aquí obtenemos lo siguiente: menos 4 menos 1 también va a ser menos 5. Este menos 4, ¿de dónde sale? Del despeje de u menos 4. Entonces, bueno, entonces esto me va a quedar como u menos 5 logaritmo natural del valor absoluto de u, que para fines de esta integral va a ser x más 4 menos 5 por el logaritmo natural del valor absoluto de x más 4. Ok, ya tenemos lo del lado derecho. Y ahora, ¿qué tenemos que hacer con esos dos resultados? Juntarlos, estos dos. Entonces la solución final va a ser, del lado izquierdo voy a tener y más 3 menos 5 logaritmo natural de y más 3. Del lado derecho voy a tener x más 4 menos 5 logaritmo natural de x más 4 más la constante de integración, o sea, más el parámetro. ¿Qué puedo hacer con estos 5 de acá? Paso uno del otro lado, paso las constantes, todo, voy a pasar todo de un solo lado. Me va a quedar x más y, que son estos dos términos. 3 menos 4 me va a quedar menos 1. Voy a poner primero al 5 logaritmo natural positivo. Aquí, ojo con esto, este 5 yo lo puedo pasar como exponente. Acuérdense que por propiedades de los logaritmos, este 5 lo puedo pasar como exponente. Entonces va a ser igual a más el logaritmo natural de x más 4, esto elevado a la quinta potencia, entre, bueno, no, todavía no voy a hacer lo del entre, menos logaritmo natural del valor absoluto de y más 3 a la quinta potencia más la constante de integración igual a 0. Les repito, aquí vamos a necesitar mucha parte algebraica. ¿Qué fue lo que hice con este 5 y este 5? Los pasé como potencias. Este 5 subió como potencia del argumento del logaritmo y este 5 también subió como potencia. Como los dos son logaritmos naturales y se están restando, por propiedades de los logaritmos yo los puedo poner dentro de un solo logaritmo, como si fuera una división, y como ambos tienen la misma potencia, pues mucho mejor para mí. Ok, entonces yo puedo escribir esto al final como x más y menos 1 más el logaritmo natural del valor absoluto de x más 4 entre y más 3 a la quinta potencia más c igual a 0. Y esto, chicos, sería la solución implícita de mi ecuación diferencial. ¿Cómo lo ven? ¿Fácil, difícil, tedioso, confuso? Les escucho, chicos. Preguntas, dudas. Pero, prof, ¿por qué el otro no le pone el parámetro?
Es lo que estaba explicando hace ratito. ¿Eres tú, Octavio? Sí. Es lo que estaba explicando hace ratito. Asumiendo la constante de este lado, ¿sí? O sea, cuando yo integro esta constante de aquí, la puedo sumar con la constante de aquí. Estas dos se van a sumar y van a ser una sola constante. No se van a restar, se suman. O sea, no se contrarrestan porque no sabemos cuánto valen. Pueden tener cualquier valor. Entonces, solo se la voy a cargar al lado derecho porque aquí está la variable independiente. Por convención. Ah, ¿Okay? ok. Lo junto todo del lado derecho. Y ya, por eso solamente escribo una. Esa es una familia monoparamétrica de soluciones. ¿Dudas, chicos? ¿Todo claro? All clear, todo claro, profe. Sí, profe. Bueno, entonces les voy a dejar a ustedes que practiquen con el inciso B y el inciso C. Perdón, el inciso B y el inciso D. De esos ejemplos de la presentación, y cualquier duda que tengan lo podemos checar mañana en la sesión de asesorías. Ahora vamos a hablar de los problemas de valores iniciales. ¿Qué son los problemas de valores iniciales? En muchas aplicaciones de la ingeniería nos va a interesar resolver ecuaciones diferenciales que estén sujetas a condiciones prescritas. Estas condiciones prescritas son condiciones que parten de un contexto. Por ejemplo, que la velocidad inicial es 0, o sea, parte del reposo, o que tiene un impulso inicial de 3 metros sobre segundo, o que la temperatura inicial era de 70 grados Celsius, o que la población inicial en cierto lugar era de 5,000 personas, algo así. O sea, a eso se refiere un valor inicial, a tener un estado principal del cual nosotros vamos a tomar y nos va a servir para definir el valor del parámetro dentro de mi solución de una ecuación diferencial. Entonces dice, en muchas aplicaciones, bueno, esto ya lo leí, que se imponen a la función y de x o a sus derivadas en algún intervalo y que contenga a x0. Estos problemas, como les decía, reciben el nombre de problemas de valor inicial, o mejor conocidos como PBIs. Cuando yo les diga un PBI, les estoy diciendo sobre un problema de valor inicial. Los que vamos a ver nosotros son los problemas de valor inicial de primer orden. Existen problemas de valor inicial de segundo, de tercero, de cuarto, de enésimo orden. ¿De qué va a depender? Pues del orden de la ecuación diferencial. En este caso, como estamos viendo ecuaciones de primer orden, pues vamos a abordar cómo resolver un problema de valor inicial de primer orden. Entonces, ¿qué nos va a interesar? Resolver una ecuación diferencial por el método de variables separables, pero que está sujeta a esta condición inicial. Observen esto. Este x0 y y0 forman una coordenada, es decir, forman el punto x0, y0. Es decir, lo que a mí me va a interesar es resolver, pero además evaluar o buscar cuál de todas las soluciones que forman a mi familia monoparamétrica pasan por este punto. Eso significa, chicos, cuál de todas las gráficas pasa por el punto x0, y0. ¿Ok? Eso significa que esté sujeta a que la función evaluada en x0 me dé como resultado y0. Bueno, aquí está señalado eso que les decía, ¿no? En la cual se está buscando una solución de la ecuación diferencial en un intervalo y que contenga a x0, tal que la curva de solución pase por el punto x0, y0. Vamos a ver este otro ejemplo. Dice, considere el problema de valor inicial dado por la siguiente: y igual a y' y la condición inicial es esta. Esta es la condición inicial. Bueno. ¿Ok? Y de 0 es igual a 3. ¿Qué significa? Que yo voy a buscar la curva de solución que pasa por el punto 0,3. Eso es lo que me va a interesar. Bueno, la pregunta es, ¿cuál es la solución particular de esta ecuación diferencial? ¿Alguien quiere decir algo? Escucho un ruido por allá. ¿Nada? ¿Todo claro? Bueno, ¿cuál es la solución particular de esta ecuación diferencial? Primero hay que resolverla para buscar su solución general
y después vamos a obtener la solución particular. Entonces, si aplicamos el método de separación de variables, sería la derivada de y respecto de x es igual a y. ¿Sí? Están al revés, pero es lo mismo. Pues si yo tengo esto, fácilmente puedo hacer la separación de la siguiente forma. Me va a quedar la derivada de y sobre y va a ser igual a el diferencial de x. Integrando de ambos lados por el método de separación de variables, del lado izquierdo obtendría únicamente a la función logaritmo natural de y. ¿Están de acuerdo conmigo? Logaritmo natural de y. Lo que obtendría del lado derecho, ¿qué sería, chicos? Pues únicamente sería x más c. Ojo con esto, porque si yo no pongo la constante desde ese momento, me voy a empezar a hacer bolas y me voy a empezar a complicar. Ahora, aquí, como solo me quedó una función en términos de y, sí voy a poder hacer el despeje. ¿Ok? ¿Cómo puedo hacer para despejar y? Pues tengo que encontrar la forma de deshacerme de ese logaritmo natural. Para deshacerme del logaritmo natural, yo lo que tengo que hacer es aplicar exponente, una base exponencial que pueda, digamos así, anular el valor del logaritmo natural, y esa base exponencial es la base de Euler, e. Si yo elevo e al logaritmo natural de y, lo tengo que hacer del otro lado. Voy a tener que escribir del otro lado e a la x más c, ¿de acuerdo? De ambos lados tengo que hacerlo para que la ecuación siga en equilibrio. Ahora, ¿qué va a pasar con e y logaritmo natural de y? E y logaritmo natural de y van a morir. Estos dos se van a cancelar, digámoslo así. ¿Y qué me va a quedar de esta igualdad? Del lado derecho, del lado izquierdo me va a quedar y, y del lado derecho me va a quedar e a la x más c, que yo sé que lo puedo separar como e a la x por e a la c. ¿Están de acuerdo conmigo? Y si yo lo separé como e a la x por e a la c, yo sé que lo que tengo de aquí, si yo elevo e a una constante, lo que obtengo es otra constante. Entonces, a final de cuentas, digamos que esto se convierte en una constante. Y voy a poder escribir mi solución final de la siguiente forma. Va a ser y igual a c por e a la x. Y esta, chicos, es la solución general de mi ecuación diferencial. Esa es mi solución general, o también conocida como familia monoparamétrica. ¿Sí estamos? Porque estoy observando que tengo un valor, un parámetro. Bueno, a mí me están pidiendo la solución particular dadas las condiciones iniciales, que en este caso solo fue una, que y de 0 es igual a 3. Entonces eso quiere decir que si yo quiero encontrar la solución particular, debo de sustituir el punto en la solución que yo ya obtuve para saber cuál es el valor de la constante. Entonces me va a quedar lo siguiente: y evaluada en 0 sería, bueno, de entrada en lugar de y tendría que poner yo el 3, porque eso es lo que vale la y. 3 es igual a la constante por e a la 0. ¿Qué fue lo que hice? En lugar de la y puse el 3, en lugar de la x puse el 0. Y entonces e a la 0 me va a quedar igual a 1. De aquí voy a deducir entonces que la constante va a ser igual a 3. Entonces la solución particular va a ser y igual a 3 por e a la x. Esta es mi solución particular, es la que yo estaba buscando y es la que da solución a este problema de valores iniciales. Bueno, vamos a asegurarnos que es así. Si es una solución particular, de acuerdo con lo que les expliqué, tiene que pasar por el punto 0,3. Vamos a ver si es cierto. Voy a escribir aquí en la entrada del software primero un parámetro c cualquiera. Ahí está ya. Después voy a escribir y igual a c por e a la x.
quiero que ustedes observen esto. Cuando la constante vale 1, esa es mi función, ¿de acuerdo? Voy a también graficar al punto 0,3, y como ustedes pueden ver, pues cuando la constante vale 1, pues no pasa por el punto 0,3. Lo que sí dijimos es que cuando la constante valga 3, tiene que pasar por ese punto, y vamos a ver si es cierto. Ahí está. Cuando la constante vale 3, esta curva pasa por el punto 0,3. Esta gráfica que ustedes están observando aquí, chicos, es la solución particular de ese problema de valores iniciales. Ahora, ¿cuál sería la solución general? La solución general son todas las ecuaciones que puedo tener. Entonces déjenme ver si puedo mostrar el rastro. Y ahora observen lo siguiente. Bueno, ahorita solamente estoy poniéndolo para ciertos valores, ¿ok? Esto que ustedes están observando, esta ramita que se hace por aquí, por aquí, por aquí, es la solución, es una parte de la familia. Ahorita ya se borró todo, lo voy a volver a poner. Esto que ustedes observan que se forma así como un ramito, es una pequeña parte de toda la familia de soluciones de esa ecuación diferencial. ¿Sí queda claro? Y la que a mí me interesa es la que pasa por el punto 0,3. Esa en particular es la solución del problema de valores iniciales. Entonces, eso es lo que ustedes van a obtener como al resolver una ecuación diferencial, un problema de valores iniciales, que esta es la gráfica. De la familia. Ojo, y la que pasa particularmente por este es la que es la solución particular, ¿de acuerdo? Bueno, chicos, vamos a ver qué falta. Dice, resuelve el problema de valor inicial dado por 2y diferencial de x menos 3x diferencial de y igual a 0 cuando x es igual a 2 y y es igual a 1. Esta es otra forma en la que les pueden presentar a ustedes las condiciones iniciales. Reescribiendo el problema quedaría de la siguiente forma. La ecuación diferencial sería 2y diferencial de x menos 3x diferencial de y igual a 0. El problema de valores iniciales significa que y evaluado en 2 me tiene que dar como resultado 1. Esto es lo mismo que escribirlo así. O también interpretándolo gráficamente significa que tiene que pasar por el punto 2,1. Esa es otra forma de interpretarlo. Bueno, pues vamos a resolver. Esta es una ecuación separable muy sencilla. Si nosotros hacemos primero el despeje, nos quedaría como 3x diferencial de y del lado derecho, y ahora hacemos el intercambio, nos va a quedar como si ustedes gustan pueden dejar las constantes ahí donde están, solamente intercambien las variables, les va a quedar como 2 sobre x por el diferencial de x, y aquí les va a quedar como 3 sobre y por el diferencial de y. Haciendo logaritmo, o sea, haciendo la integración en ambos lados, les va a quedar integrales les van a quedar las integrales como funciones logarítmicas. Es decir, aquí les va a quedar 2 por el logaritmo natural del valor absoluto de x más una constante, y del otro lado les va a quedar 3 por el logaritmo natural del valor absoluto de y. Bueno, lo que les había dicho aquí es que nosotros podemos, si queremos, hacer el despeje. El 2 y el 3 los puedo pasar como exponentes. Entonces, observen esto. Les va a quedar aquí como logaritmo natural del valor absoluto de x cuadrada más c y logaritmo natural de y cúbica, del valor absoluto de y. Ahora sí, chicos, observen esto. Yo quiero despejar y, ¿de acuerdo? Del lado derecho no solamente tengo logaritmo, sino que también tengo una constante. ¿Qué es lo que va a pasar? Cuando yo aplique la base exponencial aquí, va a afectar a todo. ¿Sí estamos? Entonces, ¿qué me va a quedar del lado izquierdo? Me va a quedar e a la logaritmo natural de x cuadrada
me va a quedar multiplicado por e a la constante, haciendo ya directamente la separación. Del lado derecho me va a quedar e a la logaritmo natural del valor absoluto de y cúbica. Pues cuando yo aplico los logaritmos naturales, ya puedo quitar los valores absolutos aquí, aquí, y esto se va a convertir en una constante. Entonces, ¿qué me va a quedar al final? Me va a quedar como, del lado izquierdo me va a quedar x cuadrada por una constante, y del lado derecho me va a quedar y cúbica. Ok, por lo tanto la función y despejada va a ser y va a ser igual a la raíz cúbica de c veces x cuadrado. Si ya queremos ser un poco más específicos, podemos ponerlo como y es igual a la raíz cúbica. ¿Están de acuerdo que la raíz cúbica de la constante, cuando yo la extraiga, va a seguir siendo una constante? Entonces va a ser la constante por x a la 2/3. ¡Tarán! Y esta va a ser la solución general de la ecuación diferencial, la familia monoparamétrica. ¿Ok? Entonces esta es la solución general. Ahora a mí me interesa encontrar la solución particular, la que pasa por el punto 2,1. Nuevamente, chicos, ¿qué es lo que hay que hacer? Para poder encontrar la solución general, la solución particular, lo que hay que hacer es sustituir. En la y voy a poner 1, en la x voy a poner 2. Entonces va a ser 1 es igual a constante por 2 a la 2/3. Entonces 2 a la 2/3 no va a dar exacto. Va a ser raíz cúbica de 4. Raíz cúbica de 4. Entonces me va a quedar que la constante es igual a 1 sobre la raíz cúbica de 4. Eso es lo que vale la constante. Ya está. Por lo tanto, la solución particular va a ser y igual a 1 sobre la raíz cúbica de 4 multiplicado por x a la 2/3. Y esta, chicos, es la gráfica, es la curva que va a pasar por el punto 2,1 dentro de toda esta familia monoparamétrica de soluciones. Nuevamente vamos a hacer lo propio, vamos a hacer su gráfica para que ustedes puedan verificarlo. Voy a copiar la función y igual a c por x a la 2/3. X a la 2/3, muy bien. Entonces aquí voy a borrar esta función. Vamos a borrar esta. Por x elevado a la 2/3. Ahí está. Ok, y el punto ya no es el punto 0,3, sino es el punto 2,1 o 1,2. 2,1, ¿verdad? 2, entonces fíjense, chicos, es la constante en este caso vale 5 y está multiplicado por x a la 2/3. X a la 2/3 es esta gráfica. Ahora vamos a ver cuando x valga, bueno, sí, aquí la constante le vamos a tener que dar un valor particular. No, va a estar difícil que la encontremos, pero la voy a graficar mejor. Voy a graficar la función g de x igual a 1 sobre la raíz cúbica de 4. La raíz cúbica de 4 multiplicada por x a la 2/3. Muy bien, ahí la tienen. Y bueno, voy a graficar otra familia, otros puntos de la familia monoparamétrica. Ahí está. ¡Tarán! ¿Cómo lo ven? ¿Está padre o no? Estas son algunas curvas que forman la familia monoparamétrica. Pero la que a mí me interesa es la que está en color naranja, la que pasa específicamente en el punto 2,1. ¿El Euler al azul no se mantiene o así o propiedad? Cuando tú elevas Euler, que es una constante, es un número real, elevado a una constante, se convierte automáticamente en una constante.
Siempre. Entonces, como que dice, ya es el resultado de la elevado, ¿no? Así es. Ah, Cuando- correcto, gracias. De nada. Ahí escuché a alguien hablar igual. Entonces los problemas de valor inicial no son un método como cual, sino son más como para tener la solución particular y general, ¿no? Exactamente. Los problemas de valor inicial no son un método. Los problemas de valores iniciales es resolver una ecuación diferencial, pero que está sujeta a una condición inicial o a varias. En este caso, a una, porque estamos resolviendo ecuaciones diferenciales de primer orden. ¿Ok? Y lo importante es que lo que nosotros tenemos al finalizar el problema de valores iniciales es una solución particular. Pero este problema de valores iniciales lo vamos a ver en este método, lo vamos a ver en el siguiente método y en el siguiente y en el siguiente. O sea, es indistinto el método que nosotros utilicemos. Aquí el método que yo utilicé para resolver la ecuación diferencial fue el método de variables separables. Pero así como usé variables separables, van a ver que van a haber otros métodos como ecuaciones homogéneas, exactas, factor integrante y todos esos métodos que indistintamente lo que yo haga al final, el procedimiento es el mismo. Al final yo tengo que sustituir el punto, encontrar el valor de la constante para dar con la solución particular. Y eso es resolver un problema de valores iniciales. Está más relacionado con los problemas en contexto, por ejemplo, problemas de circuitos eléctricos, problema de movimiento, problema de mezclas, problema de crecimientos poblacionales, pero lo estamos viendo ahorita sin contexto, es decir, solamente con una condición inicial. Ya cuando veamos problemas va a quedar un poco más claro qué significa esto de la condición inicial, ¿de acuerdo? Gracias, Mazo. De nada. Muy bien, chicos. Bueno, estos últimos ejemplos ahí se los dejo para que ustedes practiquen. Nada más les voy a mencionar rápidamente cómo son. Dice, resuelve los siguientes problemas de valor inicial de primer orden. Aquí tienen y' es igual a y. Acá faltó un exponente. Acá debe ser y cuadrada. ¿De acuerdo? Menos 4. Y les estoy dando la condición inicial. Y de 0 es igual a menos 1. Acá tienen otro problema de valores iniciales. 4 por e a la menos x diferencial de x menos diferencial de y es igual a 0. Lo mismo, se tiene que resolver por variables separables. Y aquí les están dando y igual a 2, x igual a 0. O lo que es lo mismo, que y evaluado en 0 les tiene que dar 2. Este es escrito en esta forma. Y en el último es lo mismo, solo que ahora en lugar de utilizar la variable x y y, estamos utilizando la variable r y θ, ¿sí? Donde la variable dependiente es r. Como ustedes pueden observar aquí, r es a la que tengo que evaluar en θ. Este es θ, para que me dé este valor. Pues el punto que les están dando aquí es un punto general, es el punto 0,a, ¿de acuerdo? Y resolver la ecuación diferencial por el método de variables separables, tomando en cuenta que θ es la variable independiente. Aquí lo voy a poner, esta es la independiente y r es la variable dependiente. Lo mismo aplica en el método de variables separables y ustedes con esta condición inicial van a encontrar la solución particular. Obviamente la solución particular les va a quedar en términos de a, ¿sí? No les va a quedar en términos de un número, les va a quedar en términos de a, porque es el valor que están teniendo. Pero bueno, no pasa nada. Y ya con esto terminamos el día de hoy, chicos. Ahí les dejo las referencias bibliográficas y esos ejemplos pues ya se los dejo para que ustedes practiquen, igual que los ejemplos anteriores que vimos. Y cualquier duda que tengan al respecto de esto, pues ya mañana lo podemos resolver en la hora de asesorías. Antes de terminar con la sesión, quisiera ver si tienen una última pregunta, una última duda. Tengo una. ¿Te escucho? Con la gráfica se comprueba lo del punto inicial. O sea, se podría decir que con la gráfica se comprueba. Así es. Cuando nosotros hicimos la gráfica, únicamente fue con el afán de verificar que se estaba cumpliendo la condición inicial. Es decir, yo grafico a la familia en general y grafico a la solución particular. Y la solución particular debe de pasar por el punto inicial. Si pasa como lo que tú estás observando por el punto, quiere decir que la familia que la solución particular que yo encontré es adecuada. ¿Ok? ¿Qué va a pasar? ¿Qué puede pasar? Que aquí el error podría estar en que no despejemos bien a la constante o no sustituyamos bien. Entonces, si nuestra constante llegara a tener un error en el despeje,
cuando nosotros hagamos la gráfica no va a pasar por el punto. Entonces volvemos a revisar nuestro procedimiento y nos damos cuenta si tuvimos algún error. Y ya, entonces teniendo ya más claro ese error, vamos a poder verificar y encontrar la gráfica que sí pasa por ese punto. ¿Ok? Gracias. De nada. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Bueno, les recuerdo que todos los apuntes que estoy haciendo también se los dejo debajo del video de la clase para que ustedes lo puedan consultar posteriormente. ¿De acuerdo? Muy bien, chicos, pues si ya no hay alguna otra pregunta o duda, déjenme salir de aquí.